Hola a todos, hoy vamos a hablar de un tema crítico para la acuicultura en la acuaponía, el amonio. Aunque es un compuesto natural en estos sistemas, si no lo manejamos bien, puede convertirse en un problema serio. Veremos de dónde viene, por qué es tóxico, cómo podemos controlarlo y lo más interesante, cómo diferentes especies de peces toleran distintos niveles. El amonio en la acuaponía. Primero, definamos qué es el amonio. Cuando hablamos de nitrógeno amoniacal total o TAN, nos referimos a dos formas en que están en equilibrio en el agua. En el ion amonio, es la forma menos tóxica, y el amoníaco no ionizado. Este es el verdadero problema, altamente tóxico para los peces. ¿De dónde sale? Bueno, básicamente de las proteínas. Cuando los peces comen, metabolizan los aminoácidos y excretan amonio, principalmente por las branquias. De hecho, entre el 60 al 80% de nitrógeno que excretan está en forma de amonio. Y ojo, también proviene en la descomposición del alimento que no se come y de las heces. Así que, a más proteína en la dieta y más alimento, más amonio. Ruta 1. Excreción y producción en el pez. Vamos a profundizar en cómo el pez genera este desecho. Los peces, especialmente los carnívoros como el jurel, necesitan dietas con 40-50% en proteína para crecer rápido. Pero ese crecimiento tiene un costo. El hígado procesa esas proteínas y al descomponer los aminoácidos se produce el amonio. La idea es que ese amoníaco se difunda pasivamente por las branquias hacia el agua, donde se diluye. El problema, si el agua ya tiene amonio alto, se invierte el gradiente y el amonio empieza a entrar en el pez, intoxicándolo. Además, si la dieta es muy alta en proteínas, pero baja en grasas, el pez excreta mucho más amonio. Por eso, una dieta balanceada mejora la retención de nitrógeno. Por ejemplo, en un estudio con jurel, solo retuvieron el 31% de nitrógeno que consumieron, el resto al agua. Ruta 2. El ciclo de nitrificación. Aquí es donde entran las bacterias. Este proceso se llama nitrificación y ocurre en dos pasos. Las bacterias nitrosomonas oxidan el amonio y lo convierten en nitrito. Aunque el nitrito también es tóxico para los peces, así que aún no nos salvamos. Luego, las bacterias Nitrobacter oxidan ese nitrito y las convierten en nitrato, que es mucho menos tóxico y es el abono favorito de las plantas. Pero aquí hay un detalle crucial. Este proceso consume alcalinidad y produce ácidos, iones de hidrógeno positivos. ¿Qué significa esto? Que el pH del agua tiende a bajar. Por eso, en sistemas de recirculación hay que monitorear y añadir compuestos para estabilizar el pH. Si el pH baja mucho, las bacterias dejan de trabajar. Ruta 3. Asimilación por plantas. ¿Y qué hacen las plantas con todo esto? Bueno, pues resulta que la mayoría de las plantas prefieren el amonio porque ya viene semiprocesado y les cuesta menos energía asimilarlo. Pero ojo, hay un límite. Si el amonio es demasiado alto, más de 30 a 40 miligramos entre litro según la planta, puede volverse tóxico para ellas también, causando raíces débiles y hojas amarillas. Por eso, en un sistema acuapónico bien diseñado, el biofiltro bacteriano convierte la mayor parte del amonio en nitratos, que es la forma más segura y abundante. Las plantas toman los nitratos y el agua regresa limpia a los peces. Es un ciclo que funciona. Factores críticos: pH y temperatura. Y aquí viene el punto más importante para no matar a tus peces por error. La proporción de amoníaco tóxico dentro del TAN total no es fija. Depende muchísimo del pH y la temperatura. Miren la siguiente tabla. Por ejemplo, a 20 grados y pH con 7, solo el 0.4 del TAN es amoníaco tóxico. Pero si el pH sube a 8, ya es del 3.8. Y si además la temperatura sube a 28 y el pH llega a 9, casi la mitad del amonio, 48%, es la forma tóxica. ¿Qué significa esto en la práctica? Que si tienes un pico de pH en tu sistema, por ejemplo, la fotosíntesis excesiva en algas, ese mismo día puede tener una mortalidad masiva, aunque el TAN total no haya cambiado. Por eso medir el pH y la temperatura no es un lujo, es una necesidad. Comparativa de toxicidad. Ahora, veamos por qué no podemos generalizar. Aquí compramos dos especies muy distintas. La tilapia, que es conocida por ser muy resistente, que su LC50, o sea, la concentración que mata el 50% de los peces en 96 horas, es alrededor de 5 miligramos por litro de amoníaco.
y su nivel seguro ronda los 0.5 miligramos por litro. Pero observen el jurel, un pez marino de alto valor comercial. Su LC50 es de apenas 0.58 miligramos por litro de amoníaco, casi 10 veces más sensible. El nivel seguro para él es de 0.06 miligramos por litro. ¿Qué les dice eso? Que si alguien quiere integrar tilapias con jureles en un mismo sistema o usar agua de un cultivo de jurel para regar plantas, los parámetros de seguridad deben ser de las especies más sensibles, si no, en pocas horas podemos perder toda una cosecha. Gestión estratégica de la calidad de agua. Finalmente, ¿cómo manejamos esto en la práctica? Pues tenemos tres grandes estrategias. La biofiltración RAS. Usamos sustratos para que crezcan las bacterias nitrificantes. Un ejemplo brillante es integrar macroalgas como Ulva lactuca, la lechuga de mar. En un estudio de biofiltro de Ulva, logró remover el 95% del amonio y el 92% del fósforo del agua de cultivo de jurel, y encima produjo biomasa de alga aprovechable. El segundo sistema es el biofloc o el BFT. Aquí no buscamos nitrificar, sino que bacterias heterotróficas consuman el amonio directamente. Para eso hay que añadir una fuente de carbono, como melaza, para mantener una alta relación carbono-nitrógeno. El beneficio es que convierte el desecho en proteína microbiana que los peces pueden comer. Y bien, está el manejo físico, en el cual hay recambios de agua, hay que sifonear al fondo, y si los niveles de amonio se disparan, lo primero que hay que hacer es reducir o suspender la alimentación. No tiene sentido seguir echando comida si los peces ya están estresados. Para conclusiones y referencias. Para cerrar, recordemos las ideas claves. El amonio es el principal desecho nitrogenado y su forma tóxica, amoníaco, depende críticamente del pH y la temperatura. La nitrificación bacteriana es el corazón del tratamiento biológico, pero consume alcalinidad y no todas las especies son iguales. Por ejemplo, el jurel que habíamos dicho, que es mucho más sensible que la tilapia. Conocer la LC50 de tu especie es fundamental para diseñar el sistema. Además, la gestión sostenible combina biología, bacterias más algas o plantas, química, la relación con carbono y nitrógeno en biofloc, y física, que sería el monitoreo constante. Muchas gracias por quedarse hasta el final del video. Aquí pueden encontrar las referencias que he utilizado para hacer la presentación.